te bendiga en gran manera. Dile al que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor para que lo alabemos, para que lo exaltemos, porque Dios es bueno en gran manera. Yo sé que de pronto te estás preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar a partir del 1 de septiembre? Pues quiero invitarte a que te unas con nosotros en oración. Le estamos pidiendo al Señor que nos dirija, que nos dé palabras de sabiduría, que nos esté dando el discernimiento para actuar de la manera en que debemos actuar. Entonces, quiero invitarte, ¿por qué? Porque como pastores, la pastora Marisol y yo queremos, aunque queremos reactivar la parte presencial, queremos seguir transmitiendo. Y para eso requerimos la ayuda del Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener que hacer una inversión grande para poder llevar que podamos transmitir en vivo todo este proceso de lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces te invito a que oremos al Señor para que Dios nos dirija cómo debemos empezar a hacer las cosas y para que el Espíritu de Dios tome el control de todo esto. Amén. Bueno, amados, quiero hoy ir a la palabra del Señor. Quiero invitarte para que por favor vamos a orar al Señor y a pedirle a Dios que nos hable a través de su bendita palabra. Espíritu Santo de Dios, hoy quiero darte gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres el único y verdadero Dios. Gracias, Señor, porque en ti está puesta mi esperanza. En ti, oh Dios eterno y maravilloso, yo, Luis González, puedo confiar. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres amable. Gracias porque estás con nosotros acompañándonos. Dale gracias al Señor, Espíritu de Dios, y te pedimos a través de esta oración que por favor nos hables a través de esta palabra. Que esta palabra pueda ser un bálsamo restaurador, pero que también que esta palabra sea un desafío para que nosotros podamos seguir adelante en tu obra, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Voy a leerte la palabra en Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice así, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ni una sola, escucha bien, de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse, dice la palabra de Dios. Ni una sola de esas promesas que el Señor le había hecho quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad, dice la palabra de Dios. Y esto nos muestra uno de los grandes atributos de nuestro buen Dios. Se llama la fidelidad. Y cuando hablamos de la fidelidad nos damos cuenta que todos los seres humanos nos vemos de una u otra manera envueltos con esta palabra. ¿Por qué? Porque todos anhelamos, deseamos ser personas a las cuales nos tratan con fidelidad. Cuando hablamos de una relación de pareja, todos anhelamos que nuestra pareja sea fiel. Todos anhelamos de que nos respeten, nos traten con cariño. ¿Cierto que sí? Y hablamos mucho de la fidelidad. Pero qué importante es que nosotros podamos relacionarnos con lo que realmente es la fidelidad. Y quiero darte un significado de lo que es la fidelidad. La fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos o adquiridos. Entonces es mantenerme firme y constante en los afectos. Habla de las emociones, de los sentimientos. En las ideas habla de la ideología, la forma de pensar. Y habla en las obligaciones, que son las responsabilidades o compromisos que cada persona tiene. Entonces, fidelidad es mantenerme firme y constante en lo que siento. Es mantenerme firme y constante en lo que pienso, en mis ideas. Es mantenerme firme y constante en mis responsabilidades. ¿Sí? También voy a hablarte de algunos sinónimos.
Dice que fidelidad es la virtud para dar cumplimiento a una promesa. Se dice que no se puede dar cumplimiento a una promesa sin fidelidad. También fidelidad es sinónimo de no faltar a la palabra dada. ¿Sí? Eso también es fidelidad. ¿Sí? También es una virtud que nace a partir del respeto por la confianza que una persona deposita en otra. También la persona fiel es aquella que cumple con sus promesas, mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y aunque tenga circunstancias adversas. Me encanta esta definición. La persona fiel cumple a pesar de los problemas, dificultades, situaciones. Escúchame bien, esto es algo especial. Entonces, quiero darte el título del mensaje de hoy y es relacionándome con la fidelidad. Hablamos mucho de la fidelidad, pero poco nos relacionamos. Y para relacionarnos, quiero contarte o decirte el primer aspecto que es muy importante en este proceso de relacionarme con la fidelidad. Y es que la fidelidad va ligada a algo que se llama la identidad. Y yo me imagino que las mujeres deben estar muy atentas, las que están en el seminario con la pastora Marisol, de lo que significa identidad, porque han estado en el seminario de ¿qué? De identidad. ¿Sí? Entonces, la fidelidad va ligada, o sea, no hay fidelidad si no se sabe quién es. No existe la fidelidad. Alguien no puede ser fiel si no tiene claro quién es. Y esto te lo digo porque la fidelidad tiene su origen o su fuente. La fidelidad no nació así por así, no. La fidelidad tiene su origen o su fuente en Dios. Dios es la fuente de la fidelidad. Y esto te lo digo ¿por qué? Porque Dios es fiel por naturaleza. El pasaje que vimos inicialmente, Josué 24:15, dice que Dios cumplió con todo lo que prometió. Hay compromisos que el Señor, Él mismo quiso hacer con el ser humano y Dios los cumplió. Hay compromisos que Dios quiso hacer con su pueblo, el pueblo de Israel, y los ha cumplido nuestro Dios. Hay compromisos que el Señor ha cumplido o ha hecho hacia su iglesia. Nosotros, ¿cuántos son la iglesia del Señor? Levante la mano y diga: yo hago parte de la iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Y el Señor ha cumplido, al menos de parte mía, Luis González, puedo decir que el Señor ha cumplido con sus compromisos conmigo. Dios, escúchame bien, la fidelidad hace parte de la personalidad de Dios. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Por lo tanto, Dios tiene bien claro quién es Él. Recuerda que la fidelidad, habla de firmeza y constancia. Deben ir de la mano. Firmeza y constancia. Firmeza y constancia. ¿En qué? En los afectos. ¿En qué más? En los ideales. ¿En qué más? En las responsabilidades y compromisos adquiridos. ¿Sí? Dios ha sido fiel con la humanidad. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Mira lo que dice Génesis 8:22. Te lo voy a leer en la nueva Biblia viva. Dice: mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha. Siempre habrá frío y calor, verano e invierno, los días y las noches. ¿A qué se refiere esto, amado amigo, amado hermano que está escuchando esta palabra? Esto se refiere a cuando hubo el diluvio. Dios determinó raer de la tierra, y lo vimos hace unos días en Prepara tu Arca. Dios determinó raer de la tierra toda la vida de seres humanos, de plantas, de animales, de todo.
Pero Dios, a través de que vea a un hombre, ya lo hablamos allí, unas características en un hombre llamado Noé, Dios determina dar un reinicio a la sociedad a través de la descendencia de este hombre llamado Noé. Entonces, este hombre, Dios determina hacer esto y trae el diluvio. Después de que pasa el diluvio, algo muy especial es que el Señor hace un pacto con la humanidad, de que la tierra va a permanecer y que mientras la tierra permanezca, habrá siembra y cosecha, y esto lo vemos hoy por hoy. Miles de años han pasado y Dios sigue cumpliendo con lo que prometió. La tierra no ha sido nuevamente destruida hasta cuando venga ya el juicio final, y la tierra, escúchame esto, no ha dejado de dar sus cosechas, porque Dios lo ha prometido. No ha dejado de llover, no ha dejado de que el Señor haga salir el sol. Dios es un Dios fiel. Dile al que está a tu lado, Dios es fiel en gran manera, díselo, ¿sí? Entonces, vemos también la fidelidad de Dios cuando Dios determina serle fiel a una persona. Tú podrías decir, ay, sí, Dios se comprometió con toda la humanidad. Pero hoy quiero hacer énfasis en que Dios también es fiel a las personas. Y quiero tomar como ejemplo al patriarca llamado Abraham, el hombre conocido como el padre de la fe. A él quiero hoy colocar como ejemplo. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, en la palabra de Dios para todos. Dice así: el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente, la familia de tu papá, y ve a una tierra que yo te mostraré. A propósito, lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré, le está diciendo Dios. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti, está hablando el Señor. Hoy podemos analizar cómo ha sido la Biblia. Eso, Dios le hizo esta promesa a Abraham y la cumplió. Le fue fiel. Yo quiero hacerte la pregunta, ¿cuáles son las promesas que Dios te ha hecho? Quiero decirte, Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Y pues por eso hemos podido ver de que a través de los años Dios ha venido cumpliendo. ¿Quién no conoce a Abraham? ¿O quién no ha escuchado, de Abraham? ¿Quién no conoce su historia? ¿Quién no conoce todo? En todo el mundo ha sido conocido. ¿Sabes por qué Dios lo ha hecho famoso? Como dice la palabra de Dios. Dios fue fiel a Abraham a pesar de las continuas fallas de él mismo. Porque recuerda que ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es firmeza y constancia en los afectos. Dios te ama a pesar de que tú le has fallado. Y con esto no te estoy motivando a que continúes fallándole. No, te estoy diciendo no dudes del amor de Dios. No dudes de las bendiciones del Señor. Dios te ama y te ama en gran manera. Sí, a pesar de sus fallas. De pronto hay alguien que nos esté viendo en este momento en la transmisión y pueda llegar a pensar y a sentir o a creer que Dios ya no quiere nada con él o con ella. Yo quiero decirte, es una gran mentira del diablo. Dios te ama y quiere tener una hermosa relación contigo, donde tú seas su hijo, donde Él sea tu padre y quiere ayudarte. ¿Sí? También vemos la fidelidad de Dios hacia la iglesia. Mira lo que dice Mateo 28:20 en la Dios habla hoy. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y está diciendo allí Jesús: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y yo no sé si tú lo has de pronto experimentado o vivido. Tranquilos que no es coronavirus, no vaya a salir corriendo. ¿Sí? Entonces, no sé si lo has experimentado, pero yo sí he podido experimentar que Dios está conmigo, que Dios me ayuda, que Dios es el que está en medio de las diferentes circunstancias. Esta palabra, que el Señor está conmigo,
también la traigo a memoria en mis momentos de crisis, de angustia, de necesidad, en mis momentos de soledad, de tristeza, de dolor. Le digo, Señor, tú dijiste que tú estarías conmigo. Y siento su presencia. Yo lo he podido sentir, no puedo decir que ya he vivido lo peor y que no, pero he tenido algunas crisis en mi vida, como tal vez ustedes también las han tenido. Y en las crisis he podido sentir que esta palabra es viva y eficaz para mí. Dios ha estado conmigo. Momentos donde me he sentido enfermo, en momentos donde me he sentido triste, en momentos donde me he estado sin un peso, en momentos, allí ha estado Dios en esos momentos. Dios ha sido fiel. Él ha estado con nosotros, ha estado con la iglesia a través de los años. ¿Cuántas veces han querido acabar la iglesia cristiana? En algunas ocasiones les he podido contar cómo el Imperio Romano lo intentó a través de todos sus emperadores y no pudo. El único que estuvo casi a punto de lograrlo fue Constantino, pero tampoco él lo pudo con sus trampas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel y Él está con su iglesia. A pesar de las diferentes situaciones, el Señor ha estado con nosotros. También quiero leerte un texto en segundo libro de Timoteo, carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, en la palabra de Dios para todos. Y dice, si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esta es la palabra. ¿Para quiénes? Para aquellos que quieren pecar y decir, ay, yo después de que falle quiero contar con Dios. No, es para aquellos que por A o por B lo han hecho, han fallado, y que el enemigo les ha mentido y les ha dicho que están solos y que le pertenecen a Satanás. Quiero decirte, aunque tú hayas sido infiel, Dios permanece fiel para contigo, para con tu vida, con tus generaciones. Dios permanece fiel. Este mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual dice así, dice, y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. ¿Sí? Entonces, aquí surgen algunas preguntas y la primera de ellas es, ¿quién soy? Porque ¿en qué punto estamos? La fidelidad va ligada ¿a qué? A ver, ¿quién lo dice? A ver, escríbalo allí en el chat del Facebook. La fidelidad va ligada a la identidad. Todo esto que hemos visto, nos hemos dado cuenta que Dios es fiel, no es fiel esperando o creyendo, no, yo voy a ser fiel si mis discípulos me son fieles. Yo voy a ser fiel si mi pueblo Israel me es fiel. Yo voy a ser fiel si Abraham me es fiel. No, Él es fiel porque va parte de su naturaleza. Es uno de sus atributos. La fidelidad está interiorizada en Dios. Dios emana fidelidad. Él es la fuente de la fidelidad. Y por cuanto no puede negarse a sí mismo, Él continúa siendo fiel. Él continuará siendo fiel. ¿Sí? Escucha esto. Entonces debes hacerle una pregunta al que está a tu lado. Y debes preguntarle en esta mañana de bendición, ¿quién eres tú? Porque tal vez tú, ¿quién eres? Dios sabe que Él es Dios y que es fiel. Y por eso continúa haciéndolo. Pero ¿quién eres tú? Yo le pregunto a la camarógrafa, ¿quién eres tú? Hija de Dios. Ella dice, soy una hija de Dios. Qué bendición. ¿Sí? Bueno, somos hijos de Dios. ¿Sí? Y esto es muy importante cuando nosotros lo tenemos en cuenta. ¿Sí? Porque al tenerlo nosotros en cuenta, debemos entender de que si somos hijos de Dios, Él por A o por B nos ha transmitido, ¿sí?, el que Él también permanece fiel, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta. Entonces, al ser hijos de Dios, surge un muy buen ejemplo, el cual quiero compartirles hoy. Y es cuando hace mucho tiempo las personas no necesitaban de notarías para ir a hacer los contratos o para ir a hacer las compraventas. ¿Por qué? Porque existía la palabra. Y los señores
de esa época, simplemente ellos con decir sí a un trato, ellos lo cumplían. ¿Saben por qué? Porque ellos se consideraban a sí mismos como señores. Y ellos decían, la palabra de un señor vale. Un hombre sin palabra no es palabra. Esto te lo digo porque, amado hermano, porque cuando yo tengo claro quién soy, que soy un hijo de Dios, entonces de esa manera veo que tengo que comportarme. Ahora hay que aclarar y decir que nosotros sí somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptados por Él. ¿Qué quiere decir con esto, amado? Que en Dios la fidelidad está en su naturaleza, es parte de su personalidad. Pero en nosotros, o sea, esto hace parte de Dios, como te lo dije al inicio del mensaje. Pero en nosotros la fidelidad no está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso quiero que quede claro. En nosotros, escucha esto, la fidelidad se transmite a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que a través de la fe que tú y yo depositamos en Jesucristo, quien nos transmite la fidelidad. Para relacionarme con la fidelidad, debo tener en cuenta, escúchame, que la fidelidad va ligada ¿a qué? No los escucho. Acá la familia, a la identidad. Escríbelo allí, a la identidad. Entonces, en nosotros, recordemos, esa fidelidad no hace parte de nosotros. Se transmite, y esto es parte fundamental. El Espíritu Santo nos la transmite. Y cuando tú y yo vivimos en una relación íntima con Dios, esto empieza a producirse en nosotros como lo que conocemos el fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Una persona que no viva en comunión con el Espíritu Santo no puede ser fiel. Por más de que se jure en amor la pareja, por más de que un padre quiera ser fiel a sus hijos, no hay fidelidad sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que transmite la fidelidad de Dios, nos la transmite a nosotros y nos convierte en personas de bendición, en personas fieles. También la fidelidad se aprende, porque recuerda que la fidelidad va ligada a la identidad, ¿sí? Entonces, vamos rápidamente al segundo punto, que es la identidad proviene de la comunión. La identidad surge de la comunión. Y hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que no ande con Dios, que no tenga el Espíritu Santo en su corazón, que no sea lleno del Espíritu Santo, por mucho que se haga llamar cristiano, por mucho que en un momento determinado se congregue o esté mirando la transmisión, pero si no tiene una íntima comunión con el Espíritu de Dios, es una persona, amada iglesia del Señor, que no puede ser fiel. ¿Por qué? Porque la identidad. Yo tengo identidad y me muevo de acuerdo a lo que yo soy. Hace unos días pasábamos por cierta parte en Bucaramanga con mi esposo y veíamos la cantidad de drogadictos, la cantidad de gente tirada en la calle. Y ella me decía, hay muchos de ellos que simplemente entraron a ese mundo porque nacieron ahí. Nacieron en una condición donde papá es drogadicto, mamá drogadicta, donde todos los que están a ese lado se drogan, y nacieron en medio de ese entorno. Ellos tienen la identidad de que son ¿qué? Drogadictos. Tienen esa identidad porque tienen una comunión. Recuerda, la identidad proviene de la comunión. Yo quiero preguntarte, ¿con quién tienes comunión tú? ¿Tú con quién tienes comunión? ¿Quién es tú con el que más te relacionas? ¿Con la televisión? ¿Con la novela? ¿Pasión de Gavilanes? ¿Cómo es que le llaman, pastora? ¿El Sábado Felices? Pasión de Gavilleros. ¿Pasión de Gavilleros? ¿Con quién tienes más comunión? ¿Con quién? ¿Sí? Y debes tenerlo eso en cuenta, amado. Podemos tomar también aquí
de que uno sabe quién es de acuerdo a con quién se rodea, y podemos tomar el ejemplo de la vida de Saulo de Tarso. Cuando leemos en Filipenses capítulo 3 versículos del 5 al 6, nos damos cuenta que Pablo habla de cómo fue su formación, y de acuerdo a cómo él se rodeaba, dice que él fue levantado como fariseo a los pies de un hombre del Sanedrín llamado Gamaliel. Pablo como tal, él entendía esto, de que la identidad viene de acuerdo a con quién me relaciono. Cuando yo me relaciono con personas chismosas, tengo la identidad de que soy un chismoso. Cuando yo me relaciono con personas de oración, tengo la identidad de que soy un intercesor, un hombre de oración, una mujer de oración. Cuando yo me relaciono con personas de chistes de doble sentido y que están hablando de la morbosidad, me identifico, tengo mi identidad envuelta en medio de lo que yo me relaciono. Pero también vemos a un apóstol Pablo, cuando ya vemos su conversión, Pablo inmediatamente entendió, porque empezó a comunicarse directamente con Jesucristo. A través del Espíritu Santo escuchaba la voz de Dios. Ya las palabras de Dios le fueron reveladas. Y cuando tú lees 2 de Corintios capítulo 11, del 23 al 28 más o menos, te vas a dar cuenta de que aún esa identidad, mira, escúchame, Pablo aprendió a ser fiel porque entendía, Pablo era fiel a una religión, a la religión judía, porque se identificó con ellos, identidad, porque con ellos se relacionaba. Luego Pablo se relaciona con quién, ya no con una religión, sino que Pablo se relaciona directamente con el Señor Jesucristo. Y deja Pablo de ser un hombre religioso para convertirse en un hijo de Dios, en un verdadero hijo de Dios, en un discípulo de Cristo. Y entonces cuando él entiende esto, mira lo que te voy a leer así, partes de lo que dice allí en Corintios. Dice de que ha estado en muchas ocasiones en prisión. Dice que ha soportado muchas veces ser azotado. Dice que también lo han golpeado, una vez casi lo matan. Dice que estuvo 3 veces en naufragio, en el mar. Pablo vivió contratiempos, pero recuerda que es la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La firmeza y la constancia en los afectos, en la ideología. ¿Y qué más? Afectos, ideología. Pablo entendió esto. Pablo le tenía bien claro de que él estaba comprometido. Ese es el que más. Estaba comprometido con el Señor Jesucristo y por lo tanto estaba comprometido con su causa, que era la iglesia del Señor. Y esto te lo digo porque es muy importante. De acuerdo con quien tenga mi comunión, determina si soy fiel o no. Si tú tienes una comunión directa con Satanás o con el enemigo, como le llamamos, quiero decirte, tú no eres un hombre o una mujer fiel. Si tú tienes una comunión directa con el mundo es el que rige tus valores. Recuerdo una expresión de una persona cuando recién empezó la pandemia, y la persona decía: "Ay, a mí me gustaría cuando ya esto se acabe, cuando ya esto termine, poder pegarme mi bailadita", y lo dijo una persona líder de una congregación. Es diferente decir: "Y voy a danzar en la presencia de Dios", pero la persona se identifica con el mundo. Luego se dieron otras situaciones que muestran cuando la persona está identificada con quién. Cuando la persona está identificada, cuando la persona tiene una comunión con el mundo, se muestra. Porque la Biblia dice: airados, pero no pequéis. Cuando yo tengo una comunión con el mundo, me voy a airar y voy a pecar. Pero cuando yo tengo una comunión con Dios, me voy a airar, pero el Espíritu Santo toma poder sobre mi vida. Yo le entrego mi vida a Él y el Señor me lleva a tener una ira que no genere maldición, que no vaya a dañar a los demás, ¿sí? Y es importante tener esto en cuenta. ¿Con quién tienes comunión? Solo puedo ser fiel si vivo en una continua comunión con el origen y la fuente de la fidelidad, que es Dios.
Y como tercer punto, ya para finalizar, porque este mensaje ha sido largo, quiero decirte que cuando yo entiendo que soy un hijo de Dios, también entiendo que tengo la responsabilidad de mostrar y reflejar su amor. Tengo la responsabilidad, porque recuerda, tengo el compromiso de mostrarle a otros cómo es Dios de fiel. Entonces voy a ser firme y constante en la ideología de Dios, en sus principios. Entonces voy a ser firme y constante donde ya, escúchame bien, yo entiendo de que como yo soy fiel, yo tengo que serle fiel a mi esposa, sea ella una buena esposa o no lo sea. Para los hombres, las mujeres que me están escuchando en esta hora, tú no puedes pensar o creer que vas a ser fiel si tu esposo te comporta bien o no, porque ¿sabes qué significa? Que estás identificado o estás en comunión con el mundo. El mundo enseña de que yo soy fiel a quien me sea fiel, pero que a quien me sea infiel yo también debo serle infiel. Pero Dios no nos enseña así, lo leímos. Dios permanece fiel aunque tú y yo seamos infieles. Y si somos hijos de Dios, debemos imitar lo que el Señor hace. Debo tener firme y constancia en la ideología de Dios. Entonces, ¿qué piensa Dios acerca de la vida sexual? La vida sexual para muchas personas es un tabú. Y yo quiero decirte, el Dios que creó el hombre, mira, lo creó con todas sus partes, todos sus miembros. Y creó a la mujer. Y tú ves a un hombre y una mujer desnudos y ven que ambos cuerpos empatan el uno con el otro. ¿Sabes por qué? Sencillo, porque Dios creó la sexualidad. Pero Él quiere que tú y yo seamos constantes y firmes en su manera de Él desarrollar la fidelidad, la sexualidad. Y es en medio del matrimonio, en medio de una unión bendecida por Dios. ¿Sí? Ahí habla de una pureza sexual. No imitando nosotros las ideologías del mundo. No nosotros viviendo lo que el mundo quiere que nosotros vivamos. ¿Sí? Por eso motivo a los jóvenes que están escuchando este mensaje a no tener relaciones sexuales durante el noviazgo. Las relaciones sexuales hacen parte del matrimonio. No hacen parte antes del matrimonio ni por fuera del matrimonio. Hacen parte exclusivamente al matrimonio. Hablamos también de llevar una vida que agrade a Dios. Tú no necesitas emborracharte. Tú no necesitas meter vicio. Tú necesitas la presencia de Dios porque Él es nuestro vino y nuestra alegría para regocijarnos en Dios y ser fieles a Él. Por eso debemos tener firmeza y constancia en todo lo que hemos adquirido. Tú no necesitas que tu jefe te esté viendo, que tu jefe te trate bien para hacer bien tu trabajo. A veces, no, ese me trata mal el jefe, voy a trabajarle mal. No. Porque eso es lo que el mundo enseña. Pero lo que Dios enseña es que aunque el jefe te trate mal, tú debes trabajar bien. Y si te sientes incómodo en ese trabajo, ora a Dios porque Dios te abrirá puertas en otro lado. Pero mientras estés allí, debes tener firmeza y constancia en cumplir con tus responsabilidades, porque tú eres un hijo o una hija de Dios y nosotros somos fieles a Dios y a todo lo que el Señor nos ha colocado. Amén. Por lo tanto, quiero que hoy terminemos este tiempo orando, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que tome nuestro ser. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Hoy quiero pedirte que por favor nos relacionemos en la fidelidad. Sé que no es fácil, Señor. Sé que se vive en momentos difíciles, pero hoy hemos entendido que la fidelidad va ligada, Señor amado, de una manera muy especial a la identidad, y que la identidad emana, surge o proviene de la comunión, de con quien tenga comunión. Asimismo voy a tener mi identidad y esto va a ir ligado a que si soy fiel o no. Por eso quiero pedirte que nos ayudes a tener una relación personal contigo en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Antes de terminar, quiero motivarte. El próximo domingo estaremos celebrando la Santa Cena. ¿Sí? No sé si el próximo domingo nos podamos reunir presencialmente. Creo que todavía no. Estaremos, como les dije al inicio, esperando lo que el Señor disponga. Por lo tanto, por ahora, prepara la Santa Cena en tu casa este domingo, porque continuaremos siendo de gran bendición. Continuaremos ministrando la Cena del Señor. Amado, muchas gracias, y ahora recuerda que terminamos con una alabanza a nuestro buen Dios. Dios te bendiga.